Ciao ragazzi e ragazze, sono molto contento perché continuiamo con la terza lettura. Si tratta sempre della rivista Avvenimenti, questa rivista che mi piace molto utilizzare, anche se ormai è un po' anteriore, però sappiamo che ci sono dei contenuti interessanti e che ci aiutano a praticare, ad essere in contatto con la lingua italiana. Anche ci serve ehm, ad acquistare molto più vocabolario, delle strutture e possiamo vedere come funziona l'uso di alcune forme verbali della lingua italiana. Allora, questo testo si chiama Scuola Lezioni di Ecologia, Beppe Grillo, il professore. Así se llama este texto, vamos a ver después por qué. Eh, de hecho, si puedes hacer algunas conjeturas y puedes sacar algunas teorías sobre lo que pueda tratarse este texto. Si dice escuela, lecciones de ecología, Pepe Grillo, que es este grillito que acompañaba a Pinocho, ¿no? Este grillito que era su conciencia. Y dice Pepe Grillo, el profesor. Entonces, ¿de qué se va a tratar este texto? Questo testo è di un signore, lo voy a ampliar esta imagen, che si chiama Fabio Nardini. Questo è l'autore dell'articolo que le llamo adesso della rivista Avvenimenti. Y aquí más abajo, hasta abajo, este texto se publicó el 4 de junio de 1997, ya tiene un rato, pero esto incluso nos va a ayudar, lo hace de alguna forma interesante, dada la perspectiva que se tenía en ese momento respecto al tema que vamos a ver ahorita. Y bueno, entonces de la sección La Altra Italia, es como la sección de deportes que leímos la vez pasada, y ahora es como de la sección La Otra Italia, ¿no? Como la otra cara de Italia. Eh, bueno, aquí hay un anuncio, ¿no? de la revista para publicar algunos comunicados, etcétera. Y bueno, aquí cabe destacar que en algunas partes del texto la digitalización de este artículo pues no quedó del todo bien, pero bueno, podemos trabajar con eso, no importa, lo que importa pues es el contenido y el proceso que le vamos a dar al texto, que como sabemos ya, primero voy a leer sin mayores explicaciones, voy a leer el artículo, vamos a ver qué tan comprensible es. Recordemos que conocer del tema es también un elemento importante, no solo conocer el idioma. A veces con mis alumnos pongo el ejemplo, no es lo mismo leer en inglés sobre un tema muy conocido para ti, por ejemplo, a leer en español, en nuestra lengua materna, sobre física cuántica avanzada. Es decir, el idioma, conocerlo es importante, pero estar familiarizados con el tema también. Bueno, entonces después vamos a hacer una lectura, después, primero una lectura, ya sabes, después una segunda lectura con algunas explicaciones, algunos comentarios que considero yo en algunas partes deben de ir algunas acotaciones. Si de repente no me salto alguna parte o hay alguna palabra, alguna frase o algún concepto que yo no consideré, que no traté ahorita, pues se puede escribir, se pregunta y espero poder tener la respuesta, saber, y y si no, pues lo buscamos y espero poder responder tus dudas. Y al final, la tercera lectura pues va a ser una lectura ya, digamos, de corrido para ver qué tan claro está. Entonces, el objetivo es que en esa tercera lectura tú ya tengas una amplitud de la comprensión de este texto, ¿no? Bueno, entonces vamos a comenzar. Lo hago un poquito así más amplio para quien está en un dispositivo de pantalla pequeña y bueno, para mí también es mucho más cómodo leerlo así. Entonces, comincio. Scuola, lezione di ecologia.
Beppe Grillo, il professore. In un istituto tecnico di Mestre, l'insegnante di religione ha promosso una serie di lezioni sulle tecnologie verdi, moto elettriche, pannelli solari, edilizia ecologica. Con la partecipazione di tutti gli insegnanti e l'entusiasmo dei ragazzi. E tra i professori, a sorpresa, c'è anche Beppe Grillo. Fabio Nardini. Ogni settimana all'Istituto Tecnico Primo Levi di Milano, Mestre, c'è una lezione diversa dalle altre. Non si parla di Manzoni o di Cavù e nemmeno di algebra. La materia è la tecnologia alternativa, quella che dovrebbe farci vivere meglio inquinando di meno. Esiste? Quali sono le sue possibilità e le sue concrete applicazioni? È alla portata di tutti o soltanto di pochi? L'idea è partita da Paolo Barbiero, insegnante di religione nella quarta classe del Primo Levi. Durante le conversazioni con i ragazzi nell'ora di religione è emersa l'esigenza di saperne di più sul consumo ecologico e sulle tecnologie che ne sono alla base. L'insegnante si è subito reso conto che la motivazione etica da sola non era sufficiente ad affrontare un argomento che richiede anche specifiche conoscenze e ha proposto ai colleghi delle materie tecniche di preparare insieme un'iniziativa che coinvolgesse i ragazzi al di là del normale orario delle lezioni. Il risultato è una serie di incontri settimanali iniziati alla fine di aprile, di volta in volta centrati su un singolo progetto di tecnologia ecologicamente sostenibile. Abbiamo cominciato con un oggetto che è un po' un mito per i giovanissimi, la moto, dice Paolo Barbiero. Al primo incontro abbiamo parlato di moto elettriche. Sì, esistono e sono prodotte proprio da una ditta di Mestre. Abbiamo messo a confronto questo tipo di moto con una normale motocicletta a benzina, evidenziando le differenze fra le due modalità di consumo, la riduzione dell'inquinamento atmosferico e acustico. Al di là delle caratteristiche tecniche, volevamo che i ragazzi si rendessero conto dei valori che stanno dietro alla semplice scelta di un mezzo di trasporto. La risposta da parte degli studenti c'è stata e l'interesse per le lezioni di tecnologie alternative è cresciuto col tempo. In seguito, continua l'insegnante, si è parlato di pannelli solari e sono intervenuti i tecnici di una ditta del posto. E poi, ancora, di cogenerazione e di bioedilizia. Volevamo dimostrare che questo tipo di tecnologie esiste già e mi sembra che ci siamo riusciti. Il prossimo anno la scuola comprerà un kit per la realizzazione di un pannello solare fotovoltaico per avere energia elettrica direttamente dal sole, a inquinamento zero. L'iniziativa non è destinata a concludere sì con l'anno scolastico in corso. Il prossimo anno, anzi, verrà estesa ad altre classi e toccherà temi più generali, dal consumo etico ai bilanci di giustizia, cioè bilanci familiari compilati in modo da eliminare i consumi dannosi per l'ambiente o per il terzo mondo, trasferendo i soldi così risparmiati ad iniziative di carattere ecologico o sociale. Intanto il 20 maggio a Milano è intervenuto un ospite d'eccezione, Beppe Grillo, presidente a Venezia in quegli stessi giorni
per un suo spettacolo, trasformato per l'occasione in professore di religione. Muy bien, pues este es el texto. Aquí les comentaba que hay un anuncio, ¿no?, de la revista. Recordemos que pues son otros tiempos, en 1997, muy distantes de la forma en la que ahora se hace incluso la publicidad, etcétera, ¿no? Así que aquí aparece como este tipo anuncio, ¿no?, que te está diciendo, oye, pues está abierto las 24 por 24 horas, llamar a estos teléfonos, los anuncios, los comunicados tienen que llegar 10 días antes del jueves, porque es el jueves cuando se publica esta revista de Avvenimenti. Entonces aquí te dicen, oye, si tú quieres anunciar algo, pues tienen que ser 10 días antes del jueves de la salida del artículo en la edícola, en esta de papelería, en esta tienda de revistas, ¿no? Tienda de per comunicazioni, para comunicarte, pues habla con Marisa Alonzi, que seguramente del 1997 para acá ya habrá cambiado todo esto, y los teléfonos, ¿no? Bueno, solo esto es a modo de adentrarnos un poco más en el modo de esta revista. Y bueno, pues ya has captado el eje central, ¿no? ¿Qué está sucediendo aquí? Pues hay un profesor y se le llama Beppe Grillo. Recordamos que este Beppe, es la forma corta afectiva de llamar a Giuseppe, José Giuseppe, Beppe. Nosotros en español lo llamamos Pepe. Entonces, pues en italiano, la primera cosa que estamos aprendiendo aquí, o de las primeras cosas, Beppe es la forma de llamar a Pepe. Hay una obra muy famosa que se llama Beppe Fenoglio, que sugiero que puedas leer. Y bueno, entonces Pepe Grillo, que es este grillito que acompaña a Pinocho y que es su conciencia, ¿no? Entonces por eso es el título es un poco irónico, porque es un profesor, Pepe Grillo, ¿no? O la hace de Pepe Grillo como la conciencia de los estudiantes, además de ser profesor de religión, que también tiene que ver con temas de conciencia. Entonces es como un nombre un poco irónico, y le llaman Pepe Grillo. Entonces, scuola, lezione di ecologia, una lección de ecología. Ya sabemos que con esto de lección de ecología también se trata todo lo que es temas de ecología, de medio ambiente, pues toca mucho cuando se trata de lecciones así, pues de sensibilizar a las personas, es decir, tiene que ver con la conciencia. Entonces, escuela, lección de ecología, Pepe Grillo, el profesor, este Pepe Grillo que va a despertar la conciencia de sus alumnos. Entonces, en un instituto, sabemos que ya no vamos a traducir lo que no hace falta. Si algo falta, me preguntas, por favor, te voy a procurar responder. En un instituto técnico di Mestre. Mestre es un lugar de Italia, está en Venecia. Mestre es como una comunidad, una especie de provincia, y adentro tiene otras como subdelegaciones, como delegaciones, como no sé cómo decirlo en México, pues aquí delegaciones. Entre ellas la principal, que también se llama Mestre. Entonces, en un instituto técnico de este lugar, que se llama Mestre, en Venecia, en el Véneto, l'insegnante di religione, este señor del que estamos hablando, l'insegnante di religione, ha promovido una serie di lezioni sulle tecnologie verdi. Acuérdate, sobre las tecnologías verdes. Recuerda que tecnología verde se refiere a tecnologías que van en armonía con el medio ambiente, que son sustentables, que no dañan al medio ambiente. Tecnología verde. En plural, tecnologie verdi.
Por ejemplo, moto eléctrica, las motos eléctricas, y es aquí cuando te decía que pues el hecho de que sea un artículo de 1997, hace 28 años, eh, imagínate si ahorita las motos eléctricas, aunque son una realidad y ya lo eran en 1997, lo vamos a ver, aún así hoy tampoco es que se vean muchas, o por lo menos, o dependiendo en qué país estés. En Italia recordemos que el motorino, la motoneta, es un medio de transporte muy, muy usual y probablemente ahí habría que ver qué tanto se utilizan las motos eléctricas. Pero aquí este profesor está planteando en una clase de religión, ha promovido lecciones sobre tecnología verde. A pesar de que es un profesor de esta materia, entró en estos otros argumentos, entró en estos otros temas. Motos eléctricas, ¿no? Moto eléctrica, siempre vemos cómo se escribe, cómo se pronuncia, moto eléctrica, pannelli solari, los paneles solares que ya conocemos, edilizia ecologica. Edilizia, edilizia es un edificio, pero aguas, porque edificio es edificio, es una estructura, obra de arquitectura, ingeniería civil, etcétera. Es un edificio, es una estructura, edificio. Cuando hablamos de palazzo, significa un edificio habitacional. O sea, lo que trato de decir es que hay estructuras que son edificios, pero no todos los edificios son habitacionales. Hay hospitales, hay escuelas, no son habitacionales, son estructuras. Sí ocurre actividad adentro de ellos, pero no son para vivir. Mientras que un palazzo sí es un edificio, un condominio, es para vivir, para habitar. Y edilizia es un término que también es edificio, pero que también tiene como la connotación de vivienda. Edilizia es vivienda. Entonces, edilizia ecológica son viviendas, asentamientos de vivienda ecológica. Entonces, voy a aclarar, edificio, cualquier estructura de este tipo, edificio, palazzo, condominio, un edificio alto de varios pisos para vivir, y edilizia, vivienda. No todo edificio es palazzo, pero sí todo palazzo es edificio. No todo edificio es edilizia, pero regularmente toda edilizia será edificio. Espero que no te esté ahí confundiendo. Entonces, edificio, estructura, arquitectura, ¿no? De ingeniería. Edilizia, vivienda, que es un concepto más que un lugar. Y palazzo es el lugar, el condominio para vivir. Y si hablamos de palazzo reale, ahí sí es el palacio con su rey y su princesa y su reina, etc. Entonces hay que ir tomando notas. Edificio, palazzo y edilizia. Entonces, ¿de qué se habla aquí? Moto eléctrica, pannelli solari, edilizia ecologica, vivienda ecologica. Con la partecipazione di tutti gli insegnanti e l'entusiasmo dei ragazzi. Entonces ya no nada más era él, sino era también todos los profesores de ahí y el entusiasmo de los muchachos, de los alumnos. Tra i professori, a sorpresa, c'è anche Beppe Grillo. Y entre los profesores, como sorpresa, también está Pepe Grillo, la conciencia, ¿no? Esta figura de conciencia que hizo de interés para los alumnos. Fabio Nardini es el autor de este texto, y entonces dice ahí, ogni settimana, recordando que ogni significa cada, ogni volta ti ricordo qué cosa significa ogni, cada vez te recuerdo qué significa cada, ogni, cada. Cada semana
en el Instituto Técnico Primo Levi, así se llama la escuela de Mestre, que está como en el barrio, la subdelegación en Mirano. Este instituto se llama Primo Levi. Pero es un instituto técnico, ¿ya vieron? Ese es un instituto de por sí técnico. Entonces, pues se puede hablar como de estos temas. Más bien lo raro es que en el instituto técnico estén presentes las clases de religión. Pero probablemente tendríamos que ver cuál era el sistema educativo de 1997 en Italia. En Italia ha habido recientes reformas al sistema educativo. Ya hablaremos también en alguna otra lección que además está por ahí lista. Y este instituto técnico se llama Primo Levi. Otra característica es que Primo Levi pues es un italiano y es conocido porque escribió un libro que se llama Se questo è un uomo, si esto es un hombre. Y este señor Primo Levi es de origen hebreo, es de origen judío y vivió durante este periodo de Holocausto. Fue tomado y fue introducido en estos campos de concentración y pues fue uno de los sobrevivientes, así que escribió sus memorias sobre lo que él vivió. Es un libro muy interesante, también se los recomiendo mucho. Se llama Se questo è un uomo, si esto es un hombre, si es que a esto se le puede llamar ya hombre o ser humano, ¿no? Por la forma en la que fueron tratados durante el Holocausto. Así que le recomiendo mucho este libro de Primo Levi. También está en español, pero mejor leerlo en italiano. Y bueno, este instituto técnico lleva su nombre. Este señor Primo Levi también es famoso por esa frase de el que no conozca su pasado está condenado a repetirlo. Este señor utilizó esta frase. Entonces, ogni settimana, cada semana en el instituto técnico que se llama Primo Levi, que está en Mirano, que es como esta subdelegación de esta comunidad en Mestre, que está en el Véneto, ahí por Venecia, c'è una lezione diversa dalle altre. O sea, aquí cada semana en este lugar hay una lección que es diferente de todas las demás en otros lugares de Italia. Non si parla di Manzoni, aquí no se habla de Manzoni o di Cavour. Manzoni fue un escritor italiano, escribió, entre otras cosas, I Promessi Sposi, y se dice que esta obra es como cuando escribió I Promessi Sposi, Los Prometidos, Manzoni. Con esto se unificó la lengua italiana, recordando que antes, bueno, hasta la fecha, pero digamos que en una Italia que todavía no estaba unificada, etcétera, y que había también varias formas dialectales, variaciones de latín, lenguas, digamos que no eran el italiano estándar que hoy conocemos, y que había varias literaturas en lo que hoy conocemos como Italia, y que con esta obra de Manzoni se considera que fue la primera obra ya en italiano como lo conocemos ahora, ya con las reglas gramaticales italianas. O sea, se consolidó con esta obra, o al menos esto es, o así se considera de acuerdo a los filólogos italianos, ¿no? A los expertos en la materia. Entonces dice aquí no se habla de Manzoni, de este señor que ya dijimos, o de Cavour. Este señor Cavour, que es apellido francés, que además no es por nada, es un italiano, que es el conde de Cavour. Tiene otro nombre, pero fue como, digamos, en sus nombramientos nobiliarios, como el conde de Cavour. Y este señor fue un personaje político muy influyente italiano. Entonces este señor participó muy activamente en la política, más o menos a mediados de 1800, y fue muy activo. Él influyó mucho, sentó muchas bases
para ir anexando o para ir unificando Italia, para ir anexando ciertos territorios. Había ahí por ahí unas participaciones con Francia, un poquitito con Inglaterra. Bueno, por ahí hubo unos movimientos políticos que él aprovechó muy bien. Fue una persona muy hábil y que tenía esta visión como de unificar Italia. No tal cual, es un poco, el tema es un poquito complejo, pero este personaje político italiano, muy en contacto con Francia y muy hábil en la política que ahora consideraríamos política internacional, pero que tuvo mucha relevancia para que después Italia pudiera unificarse finalmente. Este señor ya no alcanzó hasta la unificación de Italia, murió algunos años antes, pero fue un personaje, un factor muy decisivo ahí en términos de política italiana. Entonces aquí está diciendo, en esta escuela de Primo Levi, que se llama así, no se habla de Manzoni, el que unificó la lengua, ni de Cavour, quien participó en la unificación del país. En Nemeno, de álgebra, tampoco de álgebra. Nemeno es como ni siquiera de álgebra, Nemeno, tampoco. La materia es la tecnología alternativa. Estas tecnologías alternativas, en concordancia con la naturaleza, con el ambiente, quella che dovrebbe farci vivere meglio inquinando di meno. O sea, esta tecnología alternativa es aquella que debería, ahí dice debería, dovrebbe, hacernos vivir mejor, contaminando menos, inquinando, inquinamento es contaminación. Es muy común utilizar o italianizar palabras como contaminazione, ¿no? Inquinamento es la palabra adecuada para términos de contaminación ambiental. Entonces, de esto se habla en esta escuela. Y lanza una pregunta, el autor dice, ¿existe? ¿Cuáles son sus posibilidades de esta tecnología? ¿Existe? ¿Y cuáles son sus alcances? ¿Cuáles son sus posibilidades y sus aplicaciones concretas? Recordamos que estamos en 1997, no tenemos YouTube, no tenemos WhatsApp, no tenemos nada de esto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son sus aplicaciones? O sea, motos eléctricas, paneles solares, ¿qué es eso, no? Y además en una clase de religión, en una pequeña localidad del Véneto hace como 20 tantos años, ¿no? Bueno, entonces dice, «E alla portata di tutti o soltanto di pochi». A la portata significa es como al alcance de todos. Hay una frase italiana que dice a portata di mano, que es como decir al alcance de tu mano. A portata di mano. Entonces aquí dice, está a la portata di tutti, está al alcance de todos la tecnología, o soltanto di pochi, o solo de pocos. Recuerda hace muchos años cuando hubo una expansión o recién se veían computadoras, tan solo hablar de una computadora, muy pocas familias tenían una computadora, eran de no muy fácil acceso, de no muy fácil adquisición. Entonces imagínate antes pensar en paneles solares, en motos eléctricas, en esa que era la tecnología entonces. Incluso ahora pues estamos todavía en el desarrollo de estas tecnologías sustentables o renovables. Entonces, aquí está lanzando, oye, pero ¿está al alcance de todos o solamente de unos pocos? La idea partita, nació la idea o partió o ha partido de un señor llamado Paolo Barbiero. Es este señor, insegnante o profesor insegnante di religione nella quarta clase, o en la clase, recordamos que es como el grupo, no es como la clase. No es que tomaste tu primera clase, tu segunda clase, tu tercera clase y tu cuarta clase, sino que es en el
cuarto grupo, ¿no? Como la clase terza B, para quien estudió en tercero B en la escuela, ¿no? Entonces estudió en quien enseña religión en el grupo 4 del colegio Primo Levi, que ya dijimos. Durante le conversazioni con i ragazzi nell'ora di religione, o sea, cuando estaba dándole la clase a su hora de religión, ha surgido, literalmente aquí dice ha emergido, ha surgido la exigencia, la necesidad de los muchachos de saber más de esto. Saperne di più significa saber más sobre eso de lo que estábamos hablando. Saperne di più. A ti te cuentan algo y dices, voglio saperne di più, quiero saber más de esto. Cuéntame más de esto. Entonces estos chicos querían también hablar y conocer más al respecto sobre el consumo ecológico y sobre las tecnologías que de esto de lo que estaban hablando, son la base. Habría que saber de qué, en qué sentido, en qué situación, bajo qué contexto estaban hablando de religión en una clase de religión, y que repentinamente en esta clase de religión a estos alumnos les surgiera la necesidad de saber más sobre consumos ecológicos. Quizá estaban hablando sobre alguna condición muy específica de alguna lección sobre alguna religión, seguramente judeocristiana, y quizás se preguntaban, oye, ¿y qué? ¿Cómo consumían ahí en temas ecológicos? Alguna cosa habrá surgido ahí que de repente empezaron a interesarse en la parte de consumo, de ecología y de tecnología. Aquí dice sul consumo ecológico e sulle tecnologie, que eran la base de esto de lo que estaban hablando. Entonces, punto y coma, l'insegnante si è subito reso conto, el maestro se ha rápido dado cuenta que la motivación ética o el objetivo ético de todo esto da sola por sí misma no era suficiente para su clase. O sea, con los puros motivos éticos, que suelen ser los motivos éticos en las lecciones de religión, por sí mismas no eran suficientes para afrontar, para sostener o para defender un argumento que richiede anche specifiche conoscenze. Entonces él se dio cuenta que solamente con los argumentos de carácter ético por sí mismos no eran suficientes para confrontar, para sostener un argumento, una lección que requiere también conocimientos específicos. O sea, él no podía explicar quizá todo, y ha propuesto a sus colegas de materias técnicas, materias tecnológicas o técnicas, preparar juntos, de preparar insieme, recordemos que juntos significa insieme, una iniciativa que coinvolgesse, que involucrara. Coinvolgere es como coenvolver o involucrar, que involucrara a los muchachos más allá, al di là significa más allá, del horario normal de las clases. Entonces, ¿qué pasó aquí? Pues estos temas les empezaron a apasionar tanto: paneles solares, motos eléctricas, ecología, vivienda sustentable, viviendas ecológicas. Imagínate en 1997 hablar de eso. Incluso en nuestros tiempos todavía hace mucha falta que se desarrolle mucho o que llegue a la mayoría todos estos temas. Ahora imagínate en 1997. Entonces, questo professore ha parlato di questi temi, gli studenti hanno voluto saperne di più, e poi questo insegnante si è visto sicuramente un pochino diciamo non sufficientemente preparato per rispondere tutte le domande, e poi ha invitato altri professori specialisti nelle materie tecniche
per preparare una iniziativa per coinvolgere i ragazzi al di là del orario di lezioni. Yo me imagino aquí como cuando hablamos en una clase de una materia que surge un tema muy interesante y que el profesor dice, me encantaría seguir hablando de esto, pero tenemos que seguir adelante con nuestro programa de religión, etcétera, y mejor vamos a crear un proyecto especial extra clases, así que nos vemos extra al horario normal de las clases y voy a invitar a otros maestros que además sí son especialistas y que sí van a poder responder mejor a todas sus dudas para que se involucren más en el tema. Y así fue. Entonces dice, il risultato è una serie di incontri, una serie de sesiones o encuentros semanales, settimanali, iniciados en el final de abril, al final de abril, o sea, iniciados a finales de abril para nosotros de la traducción o la interpretación. Iniciados a finales de abril. De vez en cuando, di volta in volta, así se puede decir de vez en cuando, ocasionalmente, de vez en vez, centrados sobre un único proyecto, un singolo proyecto, un proyecto en concreto o un proyecto singularmente en un proyecto. Yo prefiero decir de vez en vez o de vez en cuando centrados sobre un proyecto en particular de tecnología ecológicamente sostenible. O sea, cada semana o de vez en cuando se centraban en un solo tema de tecnología. Una vez quizá hablaban de motos eléctricas, otra vez hablaban de paneles solares, otra vez hablaban de otra cosa, de este tipo de temas. Y dice, abbiamo cominciato con un oggetto che è un po' un mito per i giovanissimi, ¿no? Entonces dice, para comenzar, los enganchamos, nuestra primera sesión, hemos comenzado con un argumento, con un objeto, una cosa que es un poco un mito, ¿no? Una leyenda para los jovencísimos, para los más jóvenes. La motocicleta. Imagínate, a muchos les gustan las motos, nos gustan las motos. Hay quien tiene la fortuna de tener una moto, otros disfrutamos verlas desde lejos para pues, no somos tan osados. Entonces los más jóvenes, pues las motos, por ahí fue el gancho. Dice Paolo Barbiero, este Pepe Grillo, ¿no? Al primo incontro abbiamo parlato di moto eléctrica, o sea, en su primera sesión, en su primer encuentro, ya en su clase especial, en su proyecto, hemos hablado de motos eléctricas. Imagínate, todavía hoy en día hablar de motos eléctricas, aunque son ya un poco más comunes, los scooters, las motos eléctricas, pues todavía hace falta para que lleguen a todos. Entonces dice, sí, existen. Imagínate para que tuvieran que decirle, sí, ya existen las motos eléctricas, ¿no? Y todos quizás sorprendidos de, oh, wow, existe una moto que no utiliza benzina, gasolina, wow, ¿no? Y entonces esta persona dijo, sí, existen, así los involucró en el tema, y son son producidas. Justamente, propio significa tres cosas. Propio, como mi propia casa, propio. Justamente y realmente. Esas tres cosas significa propio. Depende del contexto. Entonces aquí dice, sí, existen. Y son producidas justamente por una empresa de Mestre. De aquí, de donde estamos nosotros, que es Mestre, que es una localidad, una comunidad, un municipio, por decirlo así, una comunidad en el Véneto, en esta región, cerca de Venecia. Entonces, imagínate, te dicen, sí existen las motos y las producen aquí mismo, y estamos en el 97 y es como hablar de, no sé, de algo muy, muy, muy sorprendente para la época. Abbiamo messo a confronto
questo tipo di moto, o sea, hemos comparado en comparación, o sea, hemos confrontado, ¿cómo decirlo de forma correcta, no? Hemos puesto en comparación, hemos comparado este tipo de moto con una motocicleta normal, común y corriente. O sea, pusieron comparaciones entre moto eléctrica y moto normal de gasolina, a benzina de gasolina, evidenziando le differenze fra le due modalità di consumo. Entonces, pues compararon, evidenciaron las diferencias entre fra significa entre las dos modalidades, las palabras acentuadas no cambian en plural, modalidades de consumo. La reducción del inquinamento atmosférico, imagínate, también hablaron de la reducción de contaminación atmosférica, de contaminación del medio ambiente y acústico, o sea, menos ruido. Hay motos muy, muy ruidosas que, bueno, en ocasiones es parte de su encanto porque presumen el motor que tienen, pero hay otras que seguramente has escuchado y pues también suenan mucho, pero dan otra impresión. Y dice, al di là o más allá de las características técnicas, queríamos, volévamos, esto es un tiempo, una forma llamada imperfecto, es una forma de pasado, por así llamarla, que los muchachos, bueno, más allá de las características técnicas, o sea, más allá que hablar de motos, cuál gasta más, cuál suena más, cuál dura más o cuál avanza más, queríamos que los muchachos se dieran cuenta o se diesen cuenta de los valores que están detrás, o sea, que subyacen a la simple elección de un medio de transporte. Es ahí donde ya vienen los temas de conciencia, es ahí donde nace el Beppe Grillo, el Pepe Grillo del grillo de la conciencia de Pinocho. Entonces no solo iban a reunirse ahí para hablar de motos, un grupo de alumnos hablando de motos todo el día y cuál corre más y cuál te da más kilómetros por litro, o sea, más que hablar de eso, parece que este profesor quería que vieran el valor que estaba detrás de todo esto y que era más que solo elegir un medio de transporte, la eléctrica, porque sí o por cosas técnicas. Entonces, la risposta da parte degli studenti, o sea, la respuesta por parte de los estudiantes, y dice aquí c'è stata. O sea, hubo. C'è stata es como decir hubo, ha habido respuesta, o sea, y la respuesta por parte de los estudiantes la hubo. Y el interés por las lecciones de tecnologías alternativas ha crecido con el tiempo. Entonces no solo sí hubo respuesta, sino que además el interés en estas lecciones de tecnologías alternativas fue creciendo con el tiempo. Aquí dice coltempo. Cabe mencionar que coltempo es la... Col es la... ¿cómo se dirá? La contracción de la preposición con y el artículo il, con il tempo. He cresciuto con il tempo. En lo escrito no se suele utilizar esta terminología. No se dice col o no se escribe col tempo. Es como... Se considera un error un poco de sintaxis. Pero aquí pues fue permitido porque están como citando sus palabras. Entonces en lo oral, al hablar el italiano, sí se permite o sí se suele utilizar col tempo. En lo personal yo no lo uso, no me gusta. Yo prefiero apegarme a como es en lo escrito. Pero en lo coloquial, en un italiano más natural, más de la vida cotidiana, pues col tempo sería lo más normalizado. Entonces es con el tiempo. Pero en lo escrito no se suele decir col. No se emplea esto. Se separa con il tempo. In seguito, enseguida, o sea, después, enseguida,
continúa el professor, continúa hablando el profesor, si he parlato di pannelli solari. O sea, en otras sesiones posteriormente, no muy lejanas, o sea, enseguida, se habló de paneles solares y sono intervenuti i tecnici y han sido entrevistados o fueron intervenidos, fueron interceptados o se llamó a estos técnicos de una empresa del lugar, de ahí de esa localidad, en Mestre, en el Véneto. Entonces incluso llamaron a técnicos de una empresa del lugar, especialistas seguramente en paneles solares. Y poi ancora, y luego, poi significa luego, ya sabemos que está dopo, pero también está poi, que significa luego. Y luego, aún, de colaboración con generazione. Cogenerazione pues es cogenerar algo, coproducir algo, la coparticipación, coproducción, colaborar, crear algo en colaboración en conjunto. Entonces, y luego también hubo la colaboración o la cogeneración y de bioedilicia. La bioedilicia, ya sabemos que edilicia es vivienda. Entonces la bioedilicia es como estas viviendas ecológicas. Hoy en día se conocen como pues edificios verdes, los muros verdes, edificios sustentables, edificios ecológicamente amigables. Hay varios términos dependiendo del grado de integración con algún tipo de naturaleza insertada, incluida, sustentable, con sistemas de riego, de etcétera, captación de aguas pluviales. Hay muchísimas derivadas de esta bioedilicia, de estas bioviviendas, ¿no? E incluso hay viviendas que están elaboradas completamente con barro y con algunos elementos biológicos de los que ya hablaremos, que son producidos, por ejemplo, por algunos animales, por las vacas. Entonces ya no se desecha, sino que se utiliza, se mezcla con paja, con barro y con estos materia orgánica, y se hacen incluso como paredes, viviendas, etcétera, en algunos lugares. Esto también se puede buscar. Bueno, entonces imagínate hace 1997, ¿no? Hablar de todo esto. Hay que, o yo diría que vale la pena situarse en 1997. ¿Qué se vivía? No se tenían teléfonos, celulares, no, nada. O sea, lo que te contaba tu profesor, no había Wikipedia, no había nada de esto. Lo que te platicaban, lo que se leía en algunas revistas que llegaban quizás, y si la familia tenía revistas, de qué tipo de divulgación científica. Y era lo que el alumno tenía que emplear su imaginación para entender qué cosa era un sistema de biovivienda, de un sistema de motoeléctrica, de paneles solares, de celdas de silicio, ¿no? De energía fotovoltaica, etcétera. Entonces, todo esto vale la pena situarse para entender bien cuál era el impacto de artículos como este, ¿no? Imagínate a alguien que lo leía en esos años y decía, wow, en esa escuela de Primo Levi sí que hablan de cosas que van más allá de Manzoni y este conde de Cafú, ¿no? Entonces, dice aquí, el profesor sigue diciendo y dice, volevamo, queríamos demostrar que este tipo de tecnologías existe ya. Imagínate, tenían que demostrar que ya existían estas tecnologías. E mi sembra che ci siamo riusciti. Y me parece que lo hemos logrado. Ci siamo riusciti, que lo logramos, que lo hemos logrado. En subjuntivo, ¿no? Entonces, me parece que, duda, temor, incertidumbre, me parece que ci siamo riusciti, subjuntivo. Me parece que lo hemos logrado. El próximo año la escuela comprará un kit para, imagínate qué tan buen impacto tuvo que la dirección de la escuela, la directiva, digamos que
como colegio quisieron impulsar todavía más esto que nació de una simple plática de consumo de tecnología y de energía en una clase de religión, se convirtió después en que, o derivó en que la escuela comprara un kit para la realizzazione de un pannello solare. Imagínate en 1997 hablar de poder hacer un panel solar. Yo creo que ahora incluso, aunque hay otras nuevas formas, pero imagínate lo que implica en esos años que unos jóvenes se involucren a tal grado de hasta incluso participar en la creación de paneles solares. No sabemos incluso alumnos de esa generación que vivieron esta experiencia, porque esta revista es real, pues a lo mejor hasta cambiaron su inclinación académica y a lo mejor se fueron hacia el desarrollo de estas cosas y que hoy en día a lo mejor hasta estamos favorecidos por ello. Habría que ver qué tan avanzada está la tecnología italiana respecto a estas energías. Bueno, entonces dice que la escuela va a comprar un kit per la realizzazione di un pannello solare fotovoltaico per avere energía eléctrica directamente dal sole. Bueno, de por sí ya sabemos que fotovoltaico es este concepto de la generación de energía eléctrica a partir de la energía solar y que tiene que ver con celdas, con células fotovoltaicas que transforman pues la energía del sol, de esas radiaciones, en la acumulación de electrones y pues en la acumulación de energía eléctrica después. A inquinamento cero, o sea, contaminación. Acuérdate que no hay contaminaciones, sino inquinamento, esa es la palabra para contaminación. Cero emisiones, cero contaminantes, 100% energía eléctrica, 100% fotovoltaica, o sea que provino de la radiación solar y no contaminante. Para el año 1997 en una escuela de un proyecto que comenzó como una simple plática en una clase de religión. L'iniziativa non è destinata a concludere sì con l'anno scolastico in corso. O sea, esta iniciativa no está destinada a morir, a terminar, a concluir con el año escolar en curso. O sea, ya pude involucrar a estos alumnos, ya hablamos tantito, ya pudimos generar una clase, ya invitamos a otros profes y ya cuando estos alumnos se vayan, pues se acabó. No, todo lo contrario. Dice aquí, el año próximo con los demás alumnos, porque ya el año próximo van a venir nuevos alumnos, ANSI es como, de hecho, es más, vendrá extendida, acuérdate que venire a menudo se traduce como essere, será extendida a otras clases, a otros grupos, no nada más al grupo cuarto, sino a otros grupos. Y tocará temas más generales, o sea, se va a formalizar más, van a ampliar los temas, van a generalizar un poco más, ya no se van a concentrar en la moto y el panel, ¿no? Desde el consumo ético, o sea, desde el consumo ético, que ya sabemos, consumo ético, por ejemplo, es, pues, no gastes mucha agua para lavar tu coche, o no gastes más de lo que necesitas, no consumas más de lo que se requiere, no, pues, después se transforma en vehículos de 4 cilindros en vez de 6 u 8 que eran antes, o a lo mejor hasta ahora de 3 cilindros, o ahora motores eléctricos o híbridos, depende del año, ¿no? Desde los consumos éticos a los balances de justicia, entre comillas, ¿no? ¿Por qué dice ahí balances? Bilancho es balance, bilanci, balances, como esta balanza. De hecho, balanza se dice bilancho. Entonces, bilancha. De justicia. ¿Qué son los balances de justicia? Choe, que significa o sea, ya lo hemos dicho en otras lecturas.
balances familiares sumados, acopiados, compilati, eh, o sea, desde los consumos éticos hasta los balances de justicia, o sea, los balances familiares unidos a modo de eliminar los consumos dañinos, danosi, los consumos dañinos para el ambiente o para el tercer mundo. Bueno, aquí estamos hablando sí de no de la tercera roca, el tercer mundo, eh, la planeta Tierra, sino del tercer mundo, de países del tercer mundo, para el punto de vista europeo de 1997, que bien podría ser parte de América, el tercer mundo, transfiriendo el dinero así ahorrado para iniciativas, o sea, para transmitir a países del tercer mundo el dinero de esta forma, o sea, con el consumo y el balance de justicia, eh, para que así, con dinero así, con este balance de justicia ahorrado, para iniciativas de carácter ecológico o social. Esto es a lo que le llaman esos balances de justicia, ¿no? No solo es el consumo ético de cierra la llave si no te estás lavando las manos, no sé, sino que además hacer un balancear la justicia, ¿no? Que la justicia esté balanceada. Si no está balanceada, pues no es justicia, es injusticia. Entonces, ¿con quién se hace justicia? Pues con los países de tercer mundo. Entonces, si estamos ahorrando dinero así, con estas energías, pues vamos a hacer justicia y vamos a transferir dinero a estos países para promover iniciativas de carácter ecológico y social. O sea que va más allá de solo ver si te compras una moto eléctrica o tiene otro trasfondo. Ese según es el objetivo. Y de ahí también viene lo de Pepe Grillo, ¿no? O sea, despierta la conciencia y te lleva más allá. En tanto, dice, mientras tanto, el 20 de mayo, nosotros sí decimos il 20 de mayo, pero en italiano solo se dice 20 mayo, primo ottobre, 9 dicembre, 21 febbraio, etc. No se dice di febbraio. Entonces, mientras tanto, el 20 de mayo, en Milano, que es este lugar de Mestre, es intervenido un huésped de excepción, un huésped de honor excepcional. Es como entrevistado o tenido un huésped excepcional. Pepe Grillo, o sea, la conciencia. Presente en Venecia, que es parte del Véneto, que es donde está este lugar, Milano, Mestre, in quegli stessi giorni, en esos mismos días, para un espectáculo, para su show, para su espectáculo, ¿no? Para su momento de ser, de salir adelante. Trasformato per l'occasione in professore di religione. Aquí entonces, ¿qué te está diciendo? Es una forma de decir un poquito embellecida, ¿no? Te está diciendo, mientras tanto, el 20 de mayo ahí en ese lugar se tiene como presente un huésped excepcional, la conciencia. Pero lo llaman Pepe Grillo por llamarlo de alguna forma. Tenemos un huésped especial. Imagínate que estamos aquí en una clase y estamos llegando a grandes conclusiones, cómo cuidar el ambiente, cómo mejorar nuestras vidas, cómo hacer que la tecnología funcione para nosotros y no nosotros para la tecnología. Cómo mejorar, cómo vivir mejor como especie. Bueno, pues en una clase como esta tendríamos a un huésped de honor, la conciencia, ¿no? Que está en este momento presente aquí, en este país, pero aquí dice, pues está aquí presente en Venecia, en estos mismos días, en estas sesiones, para su espectáculo, para su show, por así decirlo, para que tenga lugar esta conciencia, transformado
por casualidad, para la ocasión, por esta ocasión, en profesor de religión. Aquí está diciendo, y en otra ocasión, pues a lo mejor la conciencia venga de un profesor de educación física. Y a lo mejor en otro momento de la tierra, en otra clase, en otro lugar de la tierra, a lo mejor ahora la conciencia se da a través de un profesor de música. Pues ahora, pues por la ocasión, esta conciencia, este despertar de hablar de temas ecológicos, de proteger el ambiente, de energías renovables, de edilicia ecológica, bioedilicia, pues se dio en un profesor de religión, ¿no? Y listo. Este es el texto. Y ahora lo vamos a leer una vez más, pero ya con un poco más de sentido y espero con una ampliación de la comprensione. Scuola, lezione di ecologia. Beppe Grillo, il professore. In un istituto tecnico di Mestre, l'insegnante di religione ha promosso una serie di lezioni sulle tecnologie verdi, moto elettriche, pannelli solari, edilizia ecologica, con la partecipazione di tutti gli insegnanti e l'entusiasmo dei ragazzi. E tra i professori, a sorpresa, c'è anche Beppe Grillo. Fabio Nardini. Ogni settimana all'Istituto Tecnico Primo Levi di Milano, Mestre, c'è una lezione diversa dalle altre. Non si parla di Manzoni o di Cavù e nemmeno di algebra. La materia è la tecnologia alternativa, quella che dovrebbe farci vivere meglio inquinando di meno. Esiste? Quali sono le sue possibilità e le sue concrete applicazioni? È alla portata di tutti o soltanto di pochi? L'idea è partita da Paolo Barbiero, insegnante di religione nella quarta classe del Primo Levi. Durante le conversazioni con i ragazzi nell'ora di religione è emersa l'esigenza di saperne di più sul consumo ecologico e sulle tecnologie che ne sono alla base. L'insegnante si è subito reso conto che la motivazione etica da sola non era sufficiente ad affrontare un argomento che richiede anche specifiche conoscenze e ha proposto ai colleghi delle materie tecniche di preparare insieme un'iniziativa che coinvolgesse i ragazzi al di là del normale orario delle lezioni. Il risultato è una serie di incontri settimanali iniziati alla fine di aprile, di volta in volta centrati su un singolo progetto di tecnologia ecologicamente sostenibile. Abbiamo cominciato con un oggetto che è un po' un mito per i giovanissimi, la moto, dice Paolo Barbiero. Al primo incontro abbiamo parlato di moto elettriche. Sì, esistono e sono prodotte proprio da una ditta di Mestre. Abbiamo messo a confronto questo tipo di moto con una normale motocicletta a benzina, evidenziando le differenze fra le due modalità di consumo, la riduzione dell'inquinamento atmosferico e acustico. Al di là delle caratteristiche tecniche, volevamo che i ragazzi si rendessero conto dei valori che stanno dietro alla semplice scelta di un mezzo di trasporto. La risposta da parte degli studenti c'è stata e l'interesse per le lezioni di tecnologie alternative è cresciuto col tempo. In seguito, continua l'insegnante, si è parlato di pannelli solari e sono intervenuti i tecnici di una ditta del posto. E poi ancora di cogenerazione e di bioedilizia. Volevamo dimostrare che questo tipo di tecnologie esiste già e mi sembra che ci siamo riusciti. Il prossimo anno la scuola comprerà un kit per la realizzazione di un pannello solare fotovoltaico per avere energia elettrica direttamente dal sole a inquinamento zero. L'iniziativa non è destinata a concludere sì con l'anno scolastico in corso.
Il prossimo anno, anzi, verrà estesa ad altre classi e toccherà temi più generali, dal consumo etico ai bilanci di giustizia, cioè bilanci familiari compilati in modo da eliminare i consumi dannosi per l'ambiente o per il terzo mondo, trasferendo i soldi così risparmiati ad iniziative di carattere ecologico o sociale. Intanto il 20 maggio a Milano è intervenuto un ospite d'eccezione, Beppe Grillo, presente a Venezia in quegli stessi giorni per un suo spettacolo, trasformato per l'occasione in professore di religioni. Allora ragazzi, spero che questo testo sia stato utile, interessante e piacevole anche, perché sono temi che ancora oggi sono importanti, anzi sono più importanti que mai, son más importantes que nunca hoy en día, y que vemos cómo ha evolucionado desde 1997 a la fecha y hacia dónde irá en los próximos años, qué tanto se extenderá y si será para todos esta tecnología verde, esta tecnología que convive con la naturaleza para protección de nuestro mondo. Va bene ragazzi, allora questa è stata la lettura, io vi saluto, ciao, grazie e ci vediamo nella prossima lettura.